Hola, Hola Diego, ¿cómo estás? bien, gracias. Oye, te quería Dígame. contar que hoy día voy a tener una compañera de Viento Sur apoyando y ella está tratando de entrar, se llama Joana. Disculpa, le doy En- acceso al tiro, bacán. ya, gracias. Hola Joana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola, Diego. Hola, Joey, ¿cómo estás ahí? Bien. Qué Poco bueno, acelerada gracias. nomás. Sí, no te Oye, ¿hay preocupes. gente o no? Sí, sí, Qué hay ahora bueno. 5 personas Sí, en espera, o pero sea, siguen entrando. estamos en una sala de espera aparte nosotros. A veces nos dejan entrar cuando se junta suficiente, harta gente, esperan un rato, nos dejan entrar. Igual ahí les di coanfitrión a ambos y voy a dejar entrar a los que están en sala de espera y que se sigan sumando en estos minutos que faltan, pero para que Yo no voy a se vayan. necesitar, Dale. sí, perdona, voy a necesitar compartir pantalla en algún momento. ¿Estoy ok? Te Activada. acabo, sí, te hice coanfitrión, entonces está ok. Súper. Ya, pues, Voy a tú, darle Diego, acceso a la cuando me gente. dé el pase. Hola, buenas tardes a todas, todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a otra sesión de la UCC Ambiental. La, ¿Esta es la última o la penúltima de este ciclo, Diego? Esto parece que lo perdimos. Em, Ahí volvió Diego. Estamos esperando eh, que entren un par de personas más para poder, digamos, comenzar, así que en un par de minutitos más podemos partir, pero desde ya muchas gracias por su puntualidad este martes. Ahí se siguen sumando algunas personas a a la sesión em, y siendo las 2:05 de la tarde, yo creo que podemos empezar lentamente con la última sesión de este ciclo sobre impactos de la industria de la bioenergía a gran escala. Como ustedes ya saben, estamos en manos de Diego Yarzo, que es del colectivo Viento Sur, pero esta vez también con la colaboración de Joana Molina, que también está en la llamada. Así que ahí vamos a tener hoy día el privilegio de contar con dos mentes que nos van a llevar por este último trecho de estas han sido muy interesantes sesiones. Así que nada, con eso te doy la palabra, Diego, y yo voy a quedar, Felipe Pino es mi nombre, voy a quedar, digamos, tras bambalinas, dando el acceso a gente, ayudando con el audio si se requiere, y también atento por el chat si es que alguien tiene algún problema de conectividad o con el audio, lo puede dejar por el chat y yo lo voy a intentar ayudar desde mi vereda. Eso, adelante, Diego, y de ahí te doy permiso para compartir.
Todavía no te escuchamos, Diego. Me parece que se quedó congelada tu imagen, de hecho, así que puede que estés con algunos problemas de conectividad. Avísanos si nos puedes escuchar. Ahí creo que se ve. Ahí te escuchamos, pero todavía. Ah, y sí, te vemos tu Bien, imagen, entonces, todavía no compartes pantalla. Dale. bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la última sesión. Les quería comentar que el día de hoy, claro, vamos a contar con el apoyo de... Efectivamente, estamos con unos problemas de conectividad con Diego, muy probablemente afectado también por las lluvias y demás. Es eso, está duro el tiempo. Em, Así que paciencia nomás, a ver si logramos retomar la conexión con Diego. Yo creo que en verdad hay que limitarse solamente al audio. Veo que Diego está ahí como con una que le da la cámara y otro con audio. No sé si le puedes escribir tú, Joana, que intentemos solamente con el audio por el momento. Ahí volvió. Hola, Diego. Em, Te quiero Hola. proponer que intentes solamente con el audio, Ya, eh, porque creo que si no, tu ancho de banda y con el sí, clima va a estar complejo. Pero ahí se escucha bien. ya, perfecto, gracias. Voy a cortar la cámara entonces y volver a compartir la pantalla. Y también, Bien, si es que tienes problemas para compartir o te está exigiendo mucho internet, me puedes mandar la presentación y yo la presento por ti, pero por el momento se ve bien. ya, muchas gracias, Santiago, te pasaste. Bien. Como vemos, la sesión de hoy tiene que ver con las narrativas socioambientales y la cultura organizada de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, a diferencia de la sesión anterior, donde vimos un poco sobre las narrativas corporativas que asientan un poco las prácticas de la industria de la celulosa y la biomasa en el territorio bajo el criterio de la economía verde y un marco normativo que da cuenta de que las tecnologías de transición basadas en energías renovables con tecnología de captación y almacenamiento de carbono eh, pueden ser sumideros de carbono en apoyo a la descarbonización de la atmósfera. Vamos a ver que eso finalmente está completamente desmitificado, principalmente porque vemos que el impacto sobre los territorios de esta industria afectan directamente a la soberanía alimentaria de las personas. Vamos a ver cómo el concepto de racismo energético se ha impuesto en el territorio latinoamericano y caribeño desde los tiempos de la colonia y se ha intensificado durante los años de transición energética y mercantilización de los territorios mediante el mercado de carbono. Y también vamos a hablar y sobre todo Giovanna nos va a apoyar en eso, el valorar el recuerdo biocultural y el autorreconocimiento identitario para pensar en una civilización, digamos, con una alternativa real al capitalismo, que no sea solamente extractivismo y que no sea solamente extracción de recursos, sino que también sea un desarrollo o un progreso humano en sincronía con las necesidades del entorno y con el futuro de las generaciones que vienen. Así que para empezar desde ya,
Como siempre, les presento un poquito la bibliografía de esta sesión. Todas las sesiones y los PDFs que vamos a compartir de cada una de las sesiones incluyen al menos dos referencias de la bibliografía que les compartirán o les compartieron mediante un enlace Drive. En este caso, vamos a volver al compendio de Claxo de los conflictos socioambientales, al igual que en la primera sesión, principalmente porque el curso se cierra justamente con la misma crítica con la que empieza, que es una crítica histórica que viene a dar cuenta de cómo los asentamientos agrícolas primarios o originarios, digamos, de los pueblos se ven afectados por la industria y van cambiando de alguna manera la forma en la que se relacionan con el entorno y van forzando y obligando de alguna manera a organizarse en respuesta a la invasión de la industria a los territorios productivos. También vamos a basarnos un poquito, sobre todo como hasta la mitad de esta sesión donde voy a estar yo, después la siguiente mitad va a estar Joana, eh, sobre el glosario de la justicia climática, que es un trabajo que se realizó desde la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, que es un compendio de conceptos que se usan harto en las negociaciones de las COPs, por ejemplo, pero que también se utilizan ahora harto en lo que son las campañas mediáticas, ¿cierto? Y es un glosario que ha tratado de reivindicar conceptos desde los mismos territorios, en desmitificar también las narrativas corporativas que entregan estas alternativas y soluciones como reales aportes a solventar y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, vamos a empezar principalmente con el ejemplo de Brasil. Brasil es un ejemplo histórico de resistencia campesina y territorial desde los tiempos de la colonia, obviamente, pero sobre todo en el contexto de esta sesión como resistencias campesinas, ¿cierto? Principalmente el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil, que promueve una transición agroecológica como un cambio clave para lograr la soberanía alimentaria y rechazar monocultivos extensivos para frenar el uso masivo de químicos y agroquímicos que contaminan el agua y el suelo. El movimiento de los trabajadores sin tierra tiene una historia emblemática en Brasil. Está muy vinculada con el asentamiento de comunidades quilombolas y comunidades indígenas que fueron desplazadas después de las dictaduras. Eh, y otro ejemplo importante y emblemático es el asentamiento Don Tomás Balduino, que también tiene una realidad socioambiental compleja, ya que es un asentamiento histórico justamente de comunidades indígenas que fueron desplazadas después de la dictadura, que ahora se ve completamente rodeada de monocultivos de caña y se ve mermada su capacidad de autosolventar las necesidades alimentarias de su misma comunidad. Ese efecto es algo que se repite en varias localidades de la Amazonía, tanto de la Amazonía brasileña como de otros países, pero principalmente en Brasil es donde más movimiento o más espacio al movimiento popular hay en respuesta a estas arremetidas. Principalmente, principalmente también en Brasil se da harto el debate paradigmático frente al acaparamiento de tierras, ya que los acaparamientos, la tierra siempre, el territorio brasileño siempre, siendo abundante, ha estado sometido a diferentes legislaciones y formas de manejo basadas en la productividad.
y estas formas de basar el manejo del suelo basado en la productividad son formas coloniales que se vienen repitiendo, digamos, desde hace siglos, y el debate paradigmático finalmente tiene que ver con si vamos a hablar de transacciones de tierras o acaparamientos de tierra, ya que, como dice acá en este estudio preliminar de los asentamientos en Brasil que están asediados por por agroindustria, cada acción de acaparamiento de tierra implica una gran transacción de tierra, pero sin embargo, no toda gran transacción de tierra resulta en acciones de acaparamiento. Esto es porque muchas empresas compran tierras compran tierras, digamos, grandes extensiones de tierra para el uso privado de otras industrias o de otros particulares. Eh, mucha transacción de tierra resulta en un desorden territorial sobre las actividades productivas que se dan. Y esto tiene mucho que ver con algo que resulta evidente luego de un análisis histórico que está presente en el compendio de Claxo, que tiene que ver con el racismo ambiental. Las características ambientales de un territorio siempre van a considerarse, van a ser atractivos para su implementación o el asentamiento de estos. La configuración del tipo de suelo, relieve, la disponibilidad de agua influye directamente en la producción, ¿cierto? Todo esto lo sabían antiguamente los territorios y las comunidades indígenas y los primeros asentamientos. Por lo tanto, siempre los lugares que han estado por lo menos en esta localidad donde más se ha estudiado este tema, es los lugares donde más se concentran los recursos y los bienes que permiten el sustento de la vida y, por lo tanto, para el ojo público, el desarrollo del país, han estado siempre cartografiados como terrenos despoblados. ¿Sí? Y esto y es una característica que quizás puede resonar con ciertas prácticas que se dan hasta el día de hoy acá en Chile y en otros países, pero cuando hablamos de cuando se habla de territorios despoblados en lugares como este, obviamente lo que se está queriendo decir es que son territorios liberados para la explotación, ¿sí? Entonces, cuando los territorios se ven altamente enriquecidos, ya sea por la misma actividad humana que lleva miles de años ahí enriqueciendo los recursos, la tierra, el suelo y las formas de producción. Eh, luego, los administradores del territorio, los nuevos administradores del territorio, ven este territorio como terrenos despoblados, lo que es muy tentador, digamos, para los inversionistas extranjeros, decir, bueno, si está despoblado, podemos poblarlo con industria, con extracción, ¿sí? Este es uno de los ejemplos más icónicos, digamos, pero sabemos que este es un panorama que se da en muchos lugares, localidades del cono. Y bueno, y por lo mismo teníamos la intención en esta sesión de plantear el concepto de la justicia climática como un concepto de resistencia, un enfoque político, ético y de derechos humanos que reconoce que el cambio climático no es un fenómeno ambiental, no es solo un fenómeno ambiental, sino también una crisis que afecta de manera desproporcionada a quienes menos han contribuido a ella. Esto es porque nosotros podemos identificar como organizaciones y comunidades organizadas que el cambio climático es una consecuencia del capitalismo y podemos entender que entonces que estar constantemente disputando conceptos como transición justa o energías de transición o energías renovables o modelos de desarrollo tiene que ver nuevamente con estas disputas de poder que han estado siempre materializadas en el territorio como acaparamiento de tierra o desplazamiento de comunidades. Muchas organizaciones, corporaciones y estados han empezado a incluir este concepto de transición justa
pero de manera demagógica, para disfrazar también lo que nosotros hemos identificado como falsas soluciones y justificar de esa manera la permanencia del modelo de desarrollo que hasta ahora ha permitido tanto el desajuste climático como el acaparamiento de tierra por parte de corporaciones extranjeras. Al mismo tiempo, también no es importante no confundir la transición justa con el derecho al desarrollo, ni tampoco puede ser justificativo para evitar una transformación profunda de la sociedad y la economía, ¿ya? Las comunidades organizadas e informadas respecto a los temas de transición energética tienen muy claro que lo que hay que cambiar no es el clima, sino el sistema que regula las actividades humanas que impactan de forma irrevocable, digamos, indisputable o indesmentible al clima. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo ahora quisiera darle la palabra a mi compañera Joana, quien nos va a hablar un poco sobre las falsas soluciones y también sobre el trabajo que se hace en las comunidades y las organizaciones como la Plataforma Latinoamericana del Caribe por la Justicia Climática. Joana es parte del colectivo Viento Sur, la organización que nos está apoyando, que me está apoyando a mí en dar este curso en la uso socioambiental y bueno, ella también se puede presentar con todo el currículum que tiene, pero es una mujer luchadora, digamos, por los derechos de la tierra, trabaja con mujeres campesinas y de distintos países, territorios y comunidades por defender el derecho a la soberanía alimentaria y sobre todo con un enfoque de género que tiene harto que ver con los feminismos rurales y una visión de respeto y sabiduría frente a la tierra y su y todo lo y toda la vida que alberga. Así que no sé si estará ahí Joana, pero me gustaría pasarle ahora a ella Aquí la batuta. estoy. Eh, Hola Joey, Hola. aprovechen a la Joey. Ah, si me dejas compartir pantalla, o podré compartir igual. Inténtalo, Joana. Tienes permiso de anfitrión, así que ahí Ah, estamos perfecto. viendo. Ahí me están viendo. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Efectivamente, bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Le pone color el Diego. Yo voy a hablarles en tanto miembro de Viento Sur, del colectivo Viento Sur, pero también como Viento Sur formamos parte de la plataforma latinoamericana y del Caribe por la justicia climática y de la campaña global para exigir justicia climática. En conjunto, estas articulaciones llevamos un proceso de ya desde el 2023 con un proyecto conjunto que se denomina Detener la captura corporativa climática en la región, ¿no? Y producto del trabajo a propósito de este proyecto, hemos logrado construir algunas herramientas, un par de herramientas más importantes, ¿no? Para conocer y resistir las falsas soluciones y me gustaría referirme a ellas en particular en esta oportunidad. Una de ellas es el mapa de falsas soluciones a la crisis climática en la región también. Y la otra son una caja de herramientas con las metodologías de educación popular para la justicia climática. Entonces, me gustaría empezar diciendo que lo más relevante y lo que ha permitido eh, llevar tanto tiempo adelante este proyecto es la articulación, ¿no? Eh, no sería posible todo lo que hemos logrado hasta ahora
sin esta acción y lucha permanente y articulada de la más de, son aproximadamente 45 organizaciones o coaliciones de organizaciones que conforman estas dos articulaciones que les menciono. Entonces, mucha gente, pero con la que hemos logrado generar un diálogo con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿no? Como tratando de establecer una cultura del cuidado entre nosotros gracias a un diálogo desde nuestras diferencias, un diálogo permanente y sistemático respecto de lo que entendemos por falsas soluciones, pasando también a reflexionar en torno a las soluciones reales, etcétera, ¿no? Para el momento en que nos encontramos hoy, de trabajo en directo con los territorios. Entonces, esto nos permite, ¿no?, coordinar la resistencia al sistema capitalista y las falsas soluciones y promover las alternativas también para una transición justa, por supuesto, conducida desde los territorios y por los pueblos. Estas son algunas imágenes de los encuentros que hemos ido sosteniendo bianuales o anuales desde el 2023 hasta ahora. Son más de 15 países los que están participando. Y bueno, el primer producto de este proyecto es el mapa de falsas soluciones a la crisis climática, ¿no? ¿Y por qué pensamos en un mapa de falsas soluciones? Primero, porque creemos que es muy importante denunciar la influencia corporativa multinacional en las políticas climáticas y ambientales, ¿no? Es una realidad que tenemos en nuestros territorios y por lo tanto también visibilizar los impactos y las problemáticas que generan los proyectos de falsas soluciones es muy importante, no solo a nivel de territorio, sino que por supuesto a las comunidades y los bienes comunes. Y por último, pensamos generar a partir del mapa, ¿verdad?, una articulación más amplia de las organizaciones que participan en el mapa. Pensamos que si hay organizaciones que se van afectadas, por ejemplo, por un mismo tipo de falsa solución o incluso por una misma corporación en distintos territorios, en distintos países, es muy importante generar ahí una fuerza común, ¿no? ¿Qué pampeamos? Bueno, son proyectos que son territorializados, ¿no? Que están en un lugar X, producto ya sea de un plan o de un financiamiento específico, pero que sea posible fijar en el mapa. También proyectos que se presentan como solución a la crisis climática, ya sea por mitigación o por adaptación, que dicen no hacerse cargo del cambio climático, pero que en realidad no lo hacen, ¿no? Que generan, por el contrario, grandes impactos sociales, ecológicos, económicos, culturales, etcétera. También proyectos que pueden estar cancelados o detenidos, ya no solo que están en ejecución o proyectados también puede ser, sino que cancelados o detenidos porque esto significa que hay una lucha detrás, una resistencia de una comunidad, de un pueblo, etcétera, y entonces queremos conocer cuáles son las razones que han permitido que ese proyecto se detenga. Y también proyectos a gran escala, ¿no? Entonces, aquí yo no me quiero detener en esto, pero los tipos de falsas soluciones que hemos logrado identificar están los proyectos de generación de energía verde, los proyectos para guardar carbono en bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas, los proyectos de geoingeniería para evitar el cambio climático, proyectos de extracción de materias primas para las tecnologías verdes, ¿verdad? Proyectos de adaptación basada en ecosistema y proyectos de adaptación basada en infraestructura o ingeniería.
Y les quiero mostrar acá, nos vamos al mapa de falsas soluciones. Tenemos una página web que es el www.mapafalsasoluciones.com. Acá está toda la documentación que hemos ido generando, pero también recopilando. Y aquí está el mapa, ¿no? Actualmente el mapa tiene alrededor de unos 100 casos de toda Latinoamérica y el Caribe, que por supuesto es una mera pincelada, ¿no? De todas las falsas soluciones que ocurren en nuestros territorios. Y aquí solo para mostrarles, si uno hace clic, por ejemplo, en uno de estos, está el W2E Araucanía, ¿no? Que es un proyecto de producción de energía verde, que es del 2016, en fin. Y la descripción de lo que sí, de lo que se trata el proyecto, etcétera. Em, Acá ustedes mismos pueden, si conocen un caso o si hay un caso afectando su propio territorio, mapear su propio caso. Y aquí entonces, si yo hago clic, se despliega un pequeño formulario a partir del cual nosotros podemos después ponernos en contacto con ustedes y, y volver a documentar ese caso. Ahora, ¿qué nos permite esto? No solamente denunciar, sino que hacer algunos análisis. Y, por ejemplo, esta información ya está un poco obsoleta hace un año. Pronto vamos a tener un nuevo encuentro de justicia climática en donde el colectivo de geografía, claro, crítica del Ecuador, que es la organización que finalmente concreta el mapa, ¿no? Hace estos análisis y podemos ver, por ejemplo, cuáles son aquellos casos que más se repiten. Tenemos un 52% de proyectos para guardar carbono en bosques, otros ecosistemas y sistemas agrícolas. Luego tenemos un 35% de proyectos de producción de energía verde y ya después otro tipo de proyectos como los proyectos de adaptación basada en infraestructura o ingeniería, proyectos que producen insumos necesarios para la tecnología, etcétera. Podemos ver también cómo se comporta a lo largo de los años la prevalencia, ¿no? De proyectos y esto tiene mucho que ver también con algunos hitos relevantes como el Acuerdo de París, el Manual del Acuerdo de París, pero también en los países algunas políticas no particulares, políticas extractivistas. También podemos ver, por ejemplo, cuál es el actor que ejecuta el proyecto y aquí el 70%, por ejemplo, es privado, el 24% es público y dentro de los otros tenemos ONGs de conservación, ¿no? Tenemos también mezcla público-privado y, bueno, alguno de algún gobierno, pero también con participación comunitaria. Luego podemos ver también el país de origen de los fondos, ¿no? Teniendo, por supuesto, mucha mayor presencia el norte global sobre el sur global, ¿no? Con alguna, sí, experiencia en América Latina. Y también podemos mirar los instrumentos de financiación. Entonces, no me quiero detener acá, solo me gustaría decir que si mientras más casos tengamos denunciados en el proyecto, o sea, perdón, en el mapa, estos análisis nos van a permitir mayor profundidad y mayor claridad, ¿no? Eso. Y también, bueno, nos permite ver cuáles son los tipos de actores impactados y por supuesto que quienes mayormente sufren los impactos de estos
proyectos son las comunidades indígenas, campesinos no indígenas y así hasta llegar a quilombolas, no trabajadores informales, gobiernos locales, etcétera. Por último, respecto a los tipos de impacto, lo que más se repite es la pérdida o alteración de los derechos de uso del territorio, ¿no? También la pérdida de autonomía sobre los territorios, por supuesto, contaminación de toda índole, ¿no? De la tierra, del agua, del aire, pérdida de hábitats, biodiversidad y agrodiversidad, y así, ¿no? Son múltiples los tipos de impacto que generan los mapas, perdón, las falsas soluciones a la crisis climática. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una cosa es el mapa, pero también como sostenemos un diálogo de saberes constante y vamos produciendo conocimiento que nos permita entender, ¿no? De mejor manera la falsa solución a la crisis climática, porque usualmente toda la jerga climática que se maneja en espacios tan elitistas, ¿no? Como las COP, son muy ajenas al territorio. Entonces, por eso hemos hecho el esfuerzo de construir este glosario de la justicia climática, la guía para entender y resistir las falsas soluciones a la crisis climática y una serie, también hemos realizado una serie de seminarios, ¿verdad? Públicos que tienen que ver con cambiar el sistema y no el clima, se llamaba este, ¿no? Que fue en Valparaíso en el último encuentro de justicia climática en Chile. Pero, y aquí me quiero detener un momento, en la segunda fase del proyecto, que terminó el año pasado, se generó estas metodologías de educación popular para la justicia climática, que es un trabajo, eh, no me resultó, perdón, no me resultó el enlace, pero quiero mostrarles la guía, ¿ven? Aquí está. Bueno, es una guía, se me pegó esto. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, Ay, qué bueno, pensé por un momento que estaba hablando sola. Se escucha perfecto, Eh, Diana. ya, gracias. Que no los puedo ver. Entonces, esta guía, ahí resultó, en la metodología, guía de metodologías de educación popular para la justicia climática. La trabajamos con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Con compañeras y compañeros de la región, en donde fuimos recogiendo todas aquellas metodologías, ¿no? Que nos permitiera vincularnos, conectarnos, explorar o investigar, ¿no? Reflexionar y activar o accionar en distintos temas para comprender las falsas soluciones, pero también llevar a la acción, ¿no? Entonces, la idea es que con este cuadernillo que está disponible ahí en nuestra página web, podamos armar talleres en función del nivel o el tipo de conocimiento de la comunidad o de la organización con la que vamos a trabajar, yendo desde lo más sencillo a lo más profundo, pero también en este afán de comprender de qué estamos hablando, pero también em, de accionar. Y aquí están las fichas y cada una tiene las instrucciones para llevarla adelante. Es un trabajo sobre todo hecho con mucha conciencia, con mucho cariño y ya hicimos varios
talleres o escuelas piloto de justicia climática. Uno de ellos fue en Petorca en septiembre del año pasado también, pero se hicieron en Colombia, se hicieron en Honduras y en otros lugares para probar las metodologías y también validarlas, ¿no? Entonces ahí les dejo esa guía que es nuestro último bebé, decimos nosotros, ¿no? Porque ha sido un trabajo duro, pero muy, muy, muy esperanzador. Cuando hicimos el taller en Petorca, por ejemplo, eh, realmente pudimos sentir que el trabajo que habíamos hecho valía la pena, ¿no? Y se generó ahí mucha esperanza, pero también un diálogo en la idea de seguir construyendo juntos, que es a lo que aspiramos. Y acá, bueno, otro espacio importante de este proyecto de tener la captura corporativa climática en América Latina y el Caribe son las comunicaciones. Y quería compartirle que es una de las metodologías que contiene en la caja de herramientas, ¿verdad? Y que es un taller, una siembra de mensajes porque creemos que es muy importante eh, construir, ¿verdad? Una voz propia y defenderla. Entonces, quería mostrarle este ejercicio que lo llevó adelante nuestra querida Fresia Ramírez, no sé si la conocen, acaba de tener a su bebé. La vamos a echar mucho de menos por estos meses y acá está el resultado de este taller que duró, no sé, una hora. Eso. Bueno, eso quería compartirle. Ahora estamos trabajando también en las soluciones reales o verdaderas, que son, bueno, todas acciones, ¿verdad? Es que llevan adelante los pueblos, no desde ahora, ¿no? No es algo que estemos descubriendo, sino que estamos rescatando o mirando lo que han hecho nuestros pueblos desde siempre, eh, en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Creemos que las verdaderas soluciones nacen desde los pueblos para cuidar sus territorios, que son estas prácticas colectivas que rompen con esta lógica de los extractivismos, ¿verdad? Con la lógica del patriarcado, de la explotación, con la lógica de la acumulación y que va colocando la vida y los bienes comunes en el centro. Entonces ahora queremos avanzar y profundizar hacia las soluciones reales. Hay otra organización hermana que es la Coalición Mundial por los Bosques, que está en un proceso de construcción también de un mapa, pero esta vez de soluciones verdaderas en esta búsqueda de transformar el modelo social y económico. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Joy. Como siempre, muy agradecido por el trabajo que hacen ahí las chiquillas. Me pasé el teléfono ahora porque ya no voy a presentar más PDF, pero queríamos aprovechar en esta instancia de última sesión de dejar más espacio para comentarios. O sea, hemos tenido un par de intercambios con algunas personas en el curso. Matías de la Red de Superación ha estado presente todas las sesiones, así que agradecido por su presencia. También Karina y Lorena se han manifestado en algunas ocasiones durante el curso. Nos gustaría, como última sesión también, Talita también hizo unas preguntas en la primera sesión.
Javiera, pero también quizás conocernos, aprovechar de conocer al resto, comentarios que tengan sobre el curso, sobre sus expectativas que tenían del curso, preguntas que tengan a Joana, aprovechar de que está aquí en esta sesión. Y nada, pues como siempre agradecido a Santiago y a Fima por la oportunidad y esperando que esta problematización igual tenga impacto en el trabajo o algún nivel de impacto en el trabajo que realizan ustedes, digamos, como asistentes y como profesionales en su quehacer, tanto si son parte de una organización o de una comunidad o de una junta de vecinos, de un centro de padres o lo que sea. La organización comunitaria es lo único que puede finalmente enfrentar a una organización corporativa que busca finalmente arrebatar los territorios para la productividad de sus empresas y lo que hemos estado visibilizando es que las alternativas al cambio climático son realmente alternativas al capitalismo extractivista. Así que con eso podemos nosotros como Colectivo Viento Sur dejar nuestra premisa planteada y agradeciéndole a Joana de nuevo la presencia. Dejo abierta la palabra para que podamos compartir. Sí, ahí está el enlace web en el chat que dejó Joana del mapa. No sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta. Matías levantó la mano. Adelante, Matías. Ahí Muchas hay una manito gracias. levantada. Bueno, gracias a Joey, gusto Matías. verla. Excelente la presentación, trajo hartos recuerdos, así que, pucha, ¿qué querés que te diga? Pues, a sostener el espacio, que no es fácil, y la articulación también, pues, se vienen muchas amenazas. Hemos profundizado también, aparte de la amenaza que estamos viviendo, es cómo estamos también cada uno de los que estamos haciéndole frente a este modelo nefasto. Hay un agotamiento, hay gente que lamentablemente se nos ha ido por temas de saturación de salud, y eso también hay que reconocerlo. Entonces, de alguna manera nosotros hemos tratado de verlo desde la manera más humana también, más allá de estar siempre con la raya, con la intención de la lucha constante de estar contra un coloso, y eso desgasta. O sea, para mí la verdad es triste ver cuando se me da un colega tan cercano por salud, o sea, por un infarto, por un tema acumulativo, porque no supo botar toda su raya, su pena, sus frustraciones familiares. Entonces creo que también sería importante abordar los espacios de cómo nos cuidamos, cómo nos abrazamos, nos reconocemos también, tratarnos con más cariño, corregirnos con cariño, y creo que esa es la causa. O sea, estamos contra un modelo que es violento, estamos contra un sistema patriarcal y todas las denominaciones que se le puedan tomar. Entonces, por lo mismo tenemos que, como dijo un momento Gastón Sublet, que tuve la dicha de conocerlo, las luchas tienen que ser con amor porque no tendrían sentido. Y eso tiene que, ojalá, plasmarse y hacerse carne también de quienes estamos siendo resistencia, porque tenemos que pensar que este modelo no va a parar. Este gobierno que tenemos plantado en Chile, no le quedan varios añitos más. Entonces creo que tenemos que también refugiarnos, replegarnos, obviamente en colectivo, porque estamos haciendo comunidades. Con yo y ya nos conocemos, Diego también, una dicha y lujo de verlo y que estén presentando esto, porque yo sé que han hecho un gran trabajo y además han resistido mucho. Y nada, solamente las felicidades también a la Universidad Socioambiental por todos estos espacios que han brindado, que creo que también han ayudado mucho para que nos enriquezcamos también cada uno que hemos estado presentes, como también hacer mucho más fuertes los lazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Como siempre, igual bacán tenerte aquí presente. Eh, voy a leer. Lorena dice, se agradece el conocimiento y la vocación. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la paciencia, la presencia. Como dice Matías, igual el panorama no es muy alentador para las luchas territoriales, sobre todo frente al extractivismo. Sin embargo, como es importante mantener la diferencia entre lo que se plantea como una solución real y lo que es una solución real a los estragos del cambio climático y a las causas del cambio climático, finalmente.
El cambio climático no es algo, como dijimos, 100% ambiental, tiene que ver también con la actividad humana. Hemos visto, pudimos ver durante la pandemia cómo el cese de ciertas actividades humanas permitió incluso la reabsorción de grandes cantidades de carbono de la atmósfera. Entonces, hay harta información que se ha ocultado, se ha mantenido oculta durante las últimas décadas, que es importante relevar el territorio y sobre todo con la altura de mira de un futuro, digamos, más próspero, no, no necesariamente para nosotros quienes estamos aquí reunidos hoy día conversando esto, pero quizás para las generaciones que vengan y también el resto de las formas de vida que habitan en los territorios que han estado fuera de la discusión hasta ahora. Entonces, también los apoyos que existen entre diferentes causas, causas animalistas, causas de derechos humanos, causas indígenas, son todas, digamos, en este caso, causas que van en la misma dirección al enfrentar un modelo de expansión que, para hacerle honor al curso, al nombre del curso, tiene harto que ver con la vida, ¿ya? Y lo digo por el nombre porque la industria de la biomasa finalmente es una industria de mercantilización de la materia viva, pero destinada a ser combustible para echar a andar la máquina productiva, que sigue, digamos, simbólicamente mercantilizando la vida, esta vez para convertirla en combustible, ya que el combustible fósil estaría quedando descartado de las capacidades de combustión para producir energía, eh, y la idea de una transición energética que vaya en la dirección de optar por la biomasa como combustible de transición implicaría convertir las hectáreas que quedan de bosque nativo y de sector productivo agrícola y campesino, en hectáreas productivas para el combustible y la producción de energía para consumo industrial principalmente. Sabemos que dentro de la red interconectada en Chile, por ejemplo, el 70% de la energía se consume en las mineras, pero en otros países el consumo energético todavía está bien diversificado. Sin embargo, ya hay proyectos que vienen en conjunto con la adquisición de grandes extensiones de territorio en países como Brasil y Argentina, por empresas forestales como Arauco y CMPC. Son extensiones grandes que incluyen también proyectos de carreteras eléctricas y sistemas de generación o cogeneración eólica, en los caminos y en las comunidades que van de alguna forma viendo cómo el territorio y el paisaje cambia de un aspecto, o de un sentido productivo campesino, familiar, a un campo de producción energética para la exportación de bienes a otros países. La biomasa principalmente se produce acá en Chile para generar energía en las plantas de producción de celulosa, y la celulosa finalmente se exporta en forma de materia prima para cartón de embalaje y papel de publicidad. Entonces, lo que vemos es que el agua, los nutrientes, el suelo, los recursos, los recursos bioquímicos y toda la gestión de agua que pueda haber en el territorio se convierte en esta materia exportable que deja de estar viva para ser convertida en un material de uso desechable, como serían las bolsas de papel o lo- o los vasos de cartón, reemplazando al plástico, pero bajo la misma hegemonía del uso descartable de un solo uso, eh, y manteniendo una cadena productiva que va degradando en los territorios, y convirtiéndolos en una mercancía que hoy por hoy está convertida en el gran mercado de bonos de carbono que rige, digamos, quiénes son los países que invierten en los territorios que pueden todavía albergar y administrar el carbono de la atmósfera,
mediante su ecosistema. Como nos mostraba Joana en el mapa, eh, esa es principalmente la fuente de falsas soluciones. Ah, veo una manito, muchas gracias. Fernando, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Ah, pues buenas tardes, Fernando Márquez Duarte de Mexicali, México, en la frontera con Estados Unidos. Eh, pues agradecerles por el curso y por la ponencia, eh, y pues comentarnos que estos procesos son de una lógica, se comparten todos los procesos, pues extractivistas tienen esta misma lógica, ¿no? De desposesión del territorio, de mercantilización, de privatización, de usar la mercadotecnia para presentar algo como verde y nomás porque le dicen verde ya hacer, imponer una idea de que todo es válido a costa de todo, ¿no? Y pues no es así. Lo único que sí me hubiera gustado más tener como más datos comparativos, o sea, yo que ya estoy más familiarizado con el tema de la biomasa y de la exposición y todo, algo que es muy útil para los que hacemos de incidencia, o oposición a proyectos específicos, ¿no? De este tipo, de cualquier otro tipo de extractivismo. eh, es como tener una tabla comparativa o una infografía que diga, sabemos que la biomasa, no es energía limpia y sabemos que se está acelerando la exposición de los territorios y la violación de los derechos de pueblos indígenas, pero, o sea, eso creo que lo sabemos todos, pero saber qué tanto porcentaje es más o menos que otros combustibles para probar, eh, que no es la solución, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a metanol, yo he investigado y se tienen, ¿no? Esos porcentajes de, bueno, cuando tú quemas el gas natural o metanol para hacer hidrógeno, que dice que es limpio, pues en realidad no lo es porque puede llegar a ser hasta más, ¿no? Que quemar otro tipo de combustibles. Entonces, ese sería mi único comentario o recomendación para futuros cursos, de tener como datos más puntuales, o quizá tener como una segunda como generación del curso, pero ya más específico, ¿no? Ya con datos para que sea como este es el básico y que sea uno más avanzado. Eso sería solo mi, mi, mi recomendación. Gracias. genial. Gracias, Fernando. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, obviamente este es un curso introductorio. De todas formas, es algo que quizás no mencioné lo suficiente, pero y donde está la bibliografía del curso, donde ahí se puede encontrar en detalle unas publicaciones. En específico, hay un paper que habla sobre contabilidad de carbono, que muestra un poco lo que tú sugieres, digamos, que son cifras específicas de absorción versus emisión por industria o por solución, desmitificando un poco la contabilidad de carbono que mantienen las cuentas del Banco Mundial, que son las que permiten la certificación, por ejemplo, de que hablamos la clase pasada con Karina, si no me equivoco. La certificación como la FCC se basa en estos datos que maneja el Banco Mundial. Entonces, es importante, claro, lo que tú dices, las cifras están ahí. Claro que este curso tenía un aspecto, o sea, tenía una intención de ser más introductorio, aunque está el material, digamos, disponible para abordar todas esas preguntas. Y también están las infografías que desarrollamos con el colectivo Viento Sur, la Red Medioambiental del Papel, la Coalición Global por los Bosques y el Laboratorio X, una infografía que son la campaña mediática que lanzamos hace 2 años. Son cerca de 50 o 48 infografías que hablan sobre el tema de la biomasa en específico, con cifras, con gráficos,
con harta información, digamos, también histórica, un poco como sería, como habría sido este curso, pero como más extensivo. Fue una campaña que duró un año, donde se lanzaban cada 2 semanas estas infografías por una cuenta de Instagram que todavía está vigente, que se llama Corresponsales del Territorio, todo junto, así que lo pueden visitar. Y bueno, y ahí seguimos con el apoyo de Fresia Ramírez, obviamente. Seguimos publicando noticias referentes a la defensa del territorio. Le mandamos un abrazo a Fresia por su guagüita también y esperamos tenerla pronto de vuelta. Pero sí, Fernando, de todas maneras, de acuerdo con que se pueda dar una siguiente oportunidad. No, ojalá la U socioambiental nos dé la oportunidad de seguir abordando el tema de la biomasa porque como decíamos también, como decía Joana también, es parte de lo que reconoce en los territorios como falsas soluciones, y este es un tema que tiene que ir agarrando cada vez más potencia en las discusiones que se dan en las comunidades y en los territorios, sobre todo en las organizaciones, como las que están aquí presentes, como en la que trabajas tú, Fernando, también. Y entonces creo que es importante también generar espacio para las narrativas, que era de lo que se trataba también esta sesión, las narrativas que están alimentadas de estos datos duros. Justamente lo que hemos visto es que las narrativas corporativas van necesitando cada vez menos datos duros para justificar sus acciones en los territorios. Y eso tiene una causa porque se ha instalado una forma de hablar, una forma de hacer política pública también en los territorios, es hablar de desarrollo productivo, de instalar las mesas de diálogo con comunidades indígenas y campesinas. Toda esa forma, esa fórmula están de alguna manera instaladas dentro de una narrativa corporativa. Y si queremos de alguna forma batallar el modelo de transición energética que queremos en los territorios, vamos a tener que de alguna forma también presentar alternativas que vayan en esta dimensión, la dimensión narrativa. Ahí hay un comentario de Pamela. Muchas gracias. Algo que quedó en otra sesión. En la percepción de cuerpo-territorio, la no separación es tan difícil de recuperar. Claro, eso lo hablamos, creo que eh, lo hablamos en la primera sesión, quizá con Joana aquí presente podamos problematizar en esa noción del cuerpo-territorio, pero sí, es una barrera de defensa que es bien importante para sensibilizar, como decía Joana también al presentar la guía de metodologías. Parte importante de las metodologías que se implementan desde los territorios es la sensibilización con el territorio, digamos. Hay prácticas bien importantes que tienen que ver con salidas a terreno, con involucrarse con el territorio, con la naturaleza del territorio, con los ecosistemas, para poder también sentir el daño que estas prácticas o estas industrias tienen sobre él. Y claro, como dice, perdón, se me fue como dice Pamela, es una separación que es brutal, digamos, y que es difícil recuperar y volver a habitar justamente el territorio como cuerpo. ¿Cómo se llama el Instagram? Lo voy a poner en el chat. Pero sí, muchas gracias por la reflexión. No sé si Joana quiere decir algo al respecto. Sí, dentro de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática está la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de la Tierra y de los territorios, ¿no? Y ellas trabajan mucho el concepto no solo de cuerpo de territorio, sino de cuerpo tierra-territorio. Eh, y nosotros también como colectivo Viento Sur lo hemos usado y de alguna manera hay metodologías dentro de esta caja de herramientas que les mencioné que recogen metodología, bueno, de la educación popular feminista, las compañeras de los feminismos comunitarios, ¿no? De la región, etcétera que permiten precisamente tener una mirada
por fuera del capitalismo, ¿verdad? Que nos sirva para reflexionar en relación a lo que sentimos o sentipensamos cuando se afectan los territorios, los bienes comunes, ¿no? Y es muy significativo cuando hemos hecho estos mapas de cuerpo, tierra, territorio, en donde los simbolismos, sobre todo en el trabajo con mujeres, em, lo que afecta al territorio afecta al cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces son las compañeras las que reproducen la vida a diario, ¿verdad? Son ellas, somos, somos nosotras las que hacemos las labores de cuidado y cuando hay afectaciones en el territorio, esas labores de cuidado se dificultan. Y eso, Pamela, puede explorarlo con las compañeras feministas comunitarias de Abya Yala, pero también con la red que te menciono, em, porque la idea de generar estas narrativas, como decía Diego, tiene que ver con hacer una reflexión desde la cotidianidad, no desde los sentimpensares, para que sean lógicas concretas a la mano, que no sean discursos envasados, impuestos que no tienen ningún sentido para el día a día. Eso podría agregar. Súper. Muchísimas gracias, tanto Diego como Joana. Muchos agradecimientos también, corazones en la llamada, pero también en el chat. De verdad, muchísimas gracias también por un curso introductorio, pero igual con un nivel de profundización importante, ¿no? Son 4 sesiones en las que pudimos explorar también estos impactos de la bioenergía a gran escala. Así que con eso estaríamos, entiendo, dando por finalizado este curso de la Universidad Ambiental. Eh, si les gustó, también recuerden que estos cursos quedan alojados en el canal de YouTube de ONG FIMA, entonces no solamente los pueden repasar, sino que los pueden compartir también con sus colegas, con cualquier persona interesada al respecto. Pueden revisar también algunos de los cursos que quizás eran simultáneos a esto o que no les topaban por temas horarios. Así que también queda la invitación para que compartan esta información si les sirvió, si les gustó. Y solamente agradecer, obviamente, también a Diego y a Joana, en general al colectivo Viento Sur, por todo su trabajo, pero en particular también por este cruce, digamos, que logramos hacer en este curso. Y con eso les dejamos unos minutos de vuelta también en esta tarde de martes eh, y les deseamos a todos una excelente tarde. Muchas Muchísimas gracias por gracias, su asistencia. Santiago. Que estén muy bien. Gracias, prima. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. por Gracias a todo. todos. Muchas gracias. Chao, Aguante, chao. aguante. Chao, chao. Bueno.